Historias. Entre tantas cosas extrañas que ocurren en el universo tenemos el actuar de muchos asesinos en serie. El hombre del que hablar en esta ocasión es uno de ellos. Lo que hace extraño su actuar es el hecho de ser un creyente radical de Dios y en su nombre librar muchas batallas. Gilles de Montmorency-Laval, barón de Rais, llamado Gilles de Rais o Gilles de Retz, nació en 1405 en Nantes. Falleció el 26 de octubre de 1440. Fue un militar y noble francés del siglo XV que luchó en los años finales de la Guerra de los 100 Años junto a Juana de Arco. Fue juzgado y ejecutado, entre otros motivos, por los casos de abuso sexual y asesinato que cometió hacia múltiples niños y adolescentes. Fue nombrado mariscal de campo por su participación en la Guerra de los 100 Años, en la que fue compañero de Juana de Arco y uno de los que más creyó en ella, y heredó una gran fortuna. Pero su buena fama en los pueblos franceses se vio truncada cuando se le acusó de ser el responsable de atrocidades que habría cometido con centenares de niñas. Es considerado como uno de esos aristócratas que utilizó su gran fortuna para dar rienda suelta a sus fechorías. Este hombre impulsivo, cuyos crímenes contradecían su exacerbada fe y creencia cristiana, tuvo un anhelado deseo del perdón de Dios. Gilles fue el personaje de la historia al que muchos describieron como Barba Azul. Ha sido calificado como un niño con poder, acusado de ser un monstruo esencialmente infantiloide y de tener un carácter arcaico. En sus juicios, Gilles de Rais confesó, previo paso por la tortura inquisitorial, que habría actuado según la naturaleza que le habrían impuesto los astros, y que no habría podido controlarse. Fue el primer hijo de uno de los grandes linajes de Francia, Guy II de Laval y Marie de Croix. Nació en la Torre Negra del castillo de Champtocé, bañado por el río Loira en la región de Bretaña. Tras la muerte de sus padres, Gilles y su hermano menor René quedaron bajo la tutela de su abuelo materno, Jean de Croix. Según dijo en sus juicios, de Rais no tuvo ningún tipo de control por parte de su abuelo e hizo siempre lo que él quiso. Después de las campañas de Juan V, Gilles rindió homenaje a Carlos VII, delfín de Francia en aquel momento, para combatir contra los ingleses y sus aliados de Borgoña. Lo reclutó Georges La Tremouille, gran chambelán del rey. Fue en esa época cuando Gilles conoció, en 1429, a Juana de Arco. Además, en ese mismo año fue proclamado mariscal de Francia con tan solo 25 años. Adoptó la flor de lis en su escudo de armas, cuando Carlos VII fue proclamado rey el 17 de julio en la Catedral de Reims. Mientras disfrutaba de su posición como mariscal de Francia ocurrió otro hecho, la captura y condena a muerte en la hoguera de Juana de Arco, el 31 de mayo de 1431. Gilles se encontraba a unos 25 kilómetros de Rouen, localidad en donde se había celebrado el juicio, y se cree que intentó llevar a cabo el rescate de su compañera de armas, aunque finalmente no lo pudo realizar. Su última acción en la Guerra de los 100 Años fue en la Batalla de Lagny, en agosto de 1432, en la que resultó victorioso. Además de la muerte de Juana de Arco, el chambelán La Tremouille, su protector, cayó en desgracia en 1434, después de la campaña de amparo al duque de Borbón contra el duque de Borgoña, que sitiaba la ciudad de Grancy. Tras la muerte de su abuelo en 1432, Gilles tuvo plena libertad para hacer lo que quisiera. Era culto aunque no reflexivo, ávido de riquezas pero despilfarrador. Desde ese momento se entregó a los más locos dispendios para satisfacer sus más caros caprichos. Tenía pasión por todas las artes, especialmente por la música. Consiguió, en su exaltación religiosa, ser nombrado canónigo de Saint-Hilaire de Poitiers y se rodeó de una comitiva de 50 eclesiásticos, junto con 200 soldados de caballería, cuya sede se encontraba en la capilla de los Saints Innocents, en Machecoul. Gastaba dinero en ostentación para recuperar el prestigio perdido. Realizaba grandes banquetes. Gastó la mayoría de su fortuna en obras teatrales y en fiestas. Para procurarse el dinero necesario, tuvo que recurrir a numerosos arbitrios y ruinosos contratos. Logró la colaboración de aposentadores, burgueses y mercaderes, que le adelantaban a un interés usurario las sumas que, por una generosidad neurótica, se le fundían entre los dedos y se hundían en un abismo sin fondo. En 1437 vendió Ingrandes y Champtocé a Juan V de Bretaña por unos escasos 100.000 escudos. Gilles se aproximaba al momento en que se anunciaba, amenazadora, la ruina inevitable. Sus cofres estaban vacíos y su crédito agotado. Los que le habían rodeado en las horas dichosas, presintiendo el desastre, se alejaban de él.
Ante esta situación se vuelve hacia el esoterismo, buscando en la alquimia el modo de fabricar el oro que le faltaba. Se interesó, por ejemplo, en el secreto de la piedra filosofal. De esta forma se rodeó de nigromantes y alquimistas. Finalmente, cayó en manos de un embaucador florentino llamado François Prelati, quien le aseguró que llenaría sus arcas gracias a la magia negra. Es imposible que el mariscal salga bien de sus empresas, dijo uno de los familiares de Gilles de Rais, si no ofrece al demonio la sangre y los miembros de un niño. A esto se unía, además, su voluntad de matar niños para su disfrute y placer personal en el transcurso de orgías sexuales y borracheras. En su afán por procurarse víctimas para sus sacrificios, servidores de Gilles de Rais como Henriette y Poitou recorrían los pueblos y las aldeas buscando niños y adolescentes a los cuales prometían que los harían pajes en los castillos del señor de Rais. Siempre en lugares lejanos, incluso en algunas ocasiones el propio Gilles con amabilidad acudía personalmente a las casas de los plebeyos para asegurar a los parientes de los niños un prometedor futuro. De los niños los padres no tenían más noticias y, si preguntaban, les respondían que estaban bien. Pronto la gente se alarmó y de Rais recurrió a los raptos. Pero la gran locura llegaba por la noche cuando él y sus esbirros se dedicaban a torturar, vejar, humillar y asesinar a los niños previamente secuestrados. Después de cada sangrienta noche, Gilles salía al amanecer y recorría las calles solitario, como arrepintiéndose de lo hecho, mientras sus secuaces quemaban los cuerpos inertes de las víctimas. El temor se apoderó de los habitantes de los pueblos. Los criados tuvieron que ampliar su campo de acción, con lo que el pavor se extendía más y más. Hasta que las murmuraciones se convirtieron en gritos que llegaron a las más altas autoridades. Una vez se aprovechó de unos niños que eran mendigos y que fueron a pedir limosna inocentemente a su castillo. Gilles los violó y desmembró. Las víctimas fueron asesinadas por decapitación, degollamiento, desmembramiento o rotura de cuello. Una vez muertos, los abrazaba fuertemente y deliraba. En otras ocasiones se reía ante los últimos esfuerzos del niño y muchas veces cortaba la vena yugular haciendo brotar la sangre. En algunas ocasiones cuando asesinaba a una de sus víctimas se arrepentía y juraba partir hacia Tierra Santa para redimir sus pecados, pero al poco tiempo volvía a cometer las mismas atrocidades. Durante los 8 años de terror, Gilles parecía no vivir en un mundo real, rodeado de gran fastuosidad y como si no se diera cuenta de las brutales acciones que llevaba a cabo. Según contó en el juicio que se le hizo, junto con su grotesca corte, cortaban las cabezas de varios niños recién muertos y hacían competiciones para elegir los rostros más bellos. Las cabezas eran ensartadas en picas y las iban calificando. Se llegó a contar que estas calificaciones las firmaba el mismo diablo, ya que un brujo llamado Riviere podía invocarlo, o uno llamado Barrón, al cual le ofrecían un sacrificio, como los órganos de un niño. En continuadas ocasiones, su hermano René intentó salvar el patrimonio familiar que Gilles estaba vendiendo. Incluso, con la ayuda del rey, logró un edicto según el cual Gilles no podía vender más posesiones. René logró así comprar el castillo de Machecoul. Pero llegó el momento de que todo esto acabara, y ese momento fue cuando el obispo de Nantes, Jean de Malestroit, investigó las desapariciones de Bretaña y vio que no eran casuales. Finalmente, Gilles de Rais fue capturado el 15 de septiembre de 1440, y fue llevado a juicio el 19 del mismo mes, es decir, 4 días después de su detención. El interrogatorio continuó el 28, y los días 8, 11, 13, 15 y 22 de octubre. En el juicio, altamente detallado y cuyos escritos del siglo XV aún existen, pasaba el insulto a los jueces al hundimiento más absoluto. Aparentemente las declaraciones de Gilles y sus cómplices fueron tan estremecedoras que los jueces ordenaron omitir de las actas las peores partes. Fue encerrado en una prisión acomodada por su condición de noble. Se declaró al principio inocente, pero en uno de los trastornos de personalidad que ya sufría de años atrás, rectificó y se declaró culpable, quedando el día 15 de octubre muy arrepentido de lo que había hecho. Finalmente, el día 22, ante los jueces eclesiásticos comandados por el obispo de Saint-Brieuc, documentó todos los asesinatos y las vejaciones que practicaba a los niños de entre 7 y 20 años. Actuaciones pedófilas, rasgaduras, colgamientos del techo por ganchos, decapitaciones, etc. Dijo que hasta había bebido la sangre de los niños, incluso cuando estos aún estaban vivos, que necesitaba aquel goce sexual, y que había escrito un libro de conjuros con la sangre de los supuestamente asesinados. Fueron confesiones tremendas, y toda Francia se convulsionó ya que la gente no se creía que uno de sus héroes fuera un hombre tan vil. Se constató que había matado entre 80 y 200 víctimas, todas menores de edad, aunque probablemente fueran muchas más.
Fue condenado por asesinato, sodomía y herejía. Ante su desmedido arrepentimiento fue incluso objeto de compasión de clérigos y plebeyos y se concedió la petición de que fuera una comitiva detrás de él hacia su lugar de ejecución. Finalmente, el 26 de octubre de 1440 Gilles de Rais, junto a dos de sus más perversos colaboradores, habiendo rechazado la gracia real, perdón de la pena que se le extendía por ser par de Francia, fue conducido al Prado de la Madeleine en Nantes, para ser ahorcado y quemado públicamente. Se comportó dignamente y arengó a los que morirían con él a pensar solo en la salvación. Su cuerpo fue bajado del cadalso antes de que las llamas lo alcanzasen, a diferencia de los de sus colaboradores, y fue enterrado en la iglesia de las Carmelitas de Nantes. A través de la historia este personaje ha sido referencia en muchos ámbitos del arte como la literatura, la música, el cine y hasta en videojuegos. Gilles de Rais aparece en la novela Los ritos del agua, y también aparece en la novela Allá lejos. El director italiano Pier Paolo Pasolini quiso hacer una película sobre Gilles de Rais que no pudo realizar debido a su asesinato en 1975. El guión estaría basado en las obras sobre Gilles de George Bataille. El nombre de Gilles de Rais aparece como juego de palabras en la película Aníbal, El origen del mal del 2006. El compositor húngaro Béla Bartók compuso entre 1911 y 1912 su única ópera, El castillo de barba azul, inspirada en el cuento de Perrault. La ópera fue estrenada en Hungría el 24 de mayo de 1918. El nombre de Gilles de Rais aparece para designar a un vampiro en la saga de videojuegos Castlevania. Este personaje aparece concretamente en Castlevania, Legacy of Darkness. Otra aparición que tuvo fue en el juego Blade Storms, de PlayStation 3. Aparece en la saga Fate, tanto en Fate Zero, siendo uno de los sirvientes, como en el videojuego Fate Grand Order, como uno de los personajes elegibles como sirvientes, además de ser uno de los personajes de la historia principal. Gilles de Rais, a pesar de ser nefasto para la humanidad, se encuentra vivo en la historia como ya se ha narrado, por medio del arte y la cultura popular. Hasta aquí llega esta parte de la vida y muerte de Barba Azul, asesino de niños y adolescentes. Hasta pronto. Historias.